histórica, vamos a hablar acerca de lo que es la Edad Media. A ver si nos alcanza el tiempo para poder hablar todo lo que... A ver por ahí, Sergio, por favor, tu audio. Ya, listo. Bien. Listo. Ahí está. A ver, si bien es cierto, nosotros tenemos la imagen de la Edad Media. Si bien es cierto, nosotros tenemos la imagen de que la Edad Media es un tiempo de oscurantismo, de retraso, ¿no? En realidad no es del todo cierto. Hay muchos avances dentro de la Edad Media que el día de hoy nosotros mantenemos. ¿Sí? Hoy día tú te encuentras pues estudiando para ingresar a la universidad y la universidad se inició aquí, en la Edad Media. Varias cosas como por ejemplo dentro de las matemáticas también es importante mencionar a los árabes, ¿no? La álgebra, por ejemplo, que tiene mucho de los aportes de los árabes también salen algunos aportes de vocablos, ¿no? Todas aquellas que empiecen con A, por ejemplo, como almohada, ¿no? Provienen justamente desde esta época. Las famosas lenguas romances, que seguro tú ya estás estudiando dentro de tu curso de lenguaje, ¿no? Entonces ahí vemos que dentro de la Edad Media hay mucho por rescatar. Vamos a tratar de ver lo más que se pueda, ¿sí? El tiempo espero nos la permita. Primero tú debes de recordar algo y lo voy a poner por aquí, ¿ya? Tú tienes que recordar, ¿sí? Que la Edad Media es un periodo de tiempo que inicia con la caída de Roma y termina con la caída de Roma. Así, tal cual. Inicia con la caída de Roma y termina con la caída de Roma. ¿Cómo es eso? Me dirás. Es sencillo. Tú sabes que Roma fue dividida por Teodosio en dos, ¿no? En Occidente y Oriente. Y justamente nosotros vamos a ver que cuando cae Roma de Occidente, inicia la Edad Media. Y cuando cae Roma de Oriente, y dentro de Roma de Oriente, ¿quién cae? ¿Qué ciudad? ¿Recuerdas? Dentro de Roma de Oriente, ¿a quién tendremos? Claro, cuando cae Constantinopla, por supuesto, muy bien, Alexander, Eric, ¿no, Paul? Es justamente, ¿no? Con la caída de Constantinopla por los turcos, es que va a iniciar la Edad Moderna que vamos a ver más adelante. Entonces, es cierto, esto que te digo de que la Edad Media inicia con la caída de Roma, Roma occidental, y termina con la caída de Roma oriental, que es dentro de ella la ciudad de Constantinopla, ¿sí? Es importante, como yo te lo vengo mencionando desde ya clases anteriores, recordar el orden cronológico, ¿sí? No suelo mucho hablar acerca de años, ¿no? Porque la historia no es lineal, sino que son referentes para marcar, ¿no? Procesos o hechos históricos, pero aquí sí debemos de recordar, ¿no? Que dentro de Roma vamos a tener aquí Roma occidental, ¿no? Y Roma oriental. Claro que Roma occidental está más relacionada con Roma, ¿no? Porque podríamos decir que su capital o su centro o la ciudad principal es justamente Roma, ¿no? Y por eso la relacionan más Roma occidental con Roma. En cambio, dentro de Roma oriental
vamos a tener como ciudad importante Bizancio, que después va a ser llamada como Constantinopla. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La llegada de los invasores bárbaros, ¿no? Bárbaros, que se van a dar de dos maneras, pacíficas, o sea, aceptadas por los mismos romanos, y vamos a explicar por qué, y también violentas, ¿no? Ya estas invasiones violentas se dan también por causas como la alimentación, ¿no? La crisis por el frío que genera pues que estas personas busquen a diestra y siniestra un lugar donde conseguir comida. ¿Sí? Ingresan los bárbaros, considerados para los romanos como extranjeros, ¿no? Aquellas personas que no tenían la cultura romana. Después estos bárbaros se consolidan, ¿no? Se agrupan y justamente es que en base a esa consolidación, agrupamiento, organización de los mismos invasores bárbaros, es que se van a generar los famosos reinos, ¿no? Los reinos bárbaros. ¿Sí? Dentro de los cuales tenemos a los que se van a ubicar en Italia, en España, en Francia, en la actual Inglaterra, Reino Unido, en lo que es Túnez, estamos hablando de los vándalos, de los visigodos, ¿no? De los anglosajones, pero de entre todos ellos, los ostrogodos y demás, pero entre todos ellos hay alguien que va a resaltar. Hay alguien que va a resaltar porque se va a desarrollar un poco más, podríamos decirlos, ¿no? Son aquellos que se encuentran ubicados en lo que es propiamente los reinos francos, ¿no? Los francos son los que se van a, sobre todo, resaltar, ¿no? Porque ahí vamos a ver el inicio de lo que después será el famoso imperio, ¿no? Carolingio. El imperio carolingio. Y cuando hablamos acerca del imperio carolingio, nosotros vamos a recordar ahí lo que es la presencia de Carlos Magno. Aportó mucho también a la educación Carlos Magno, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, ¿no? Gracias a él se inicia. También la recopilación de todo este acervo cultural clásico, que él también lo va a tomar en cuenta, pero lamentablemente va a terminar siendo repartido por sus nietos, ¿no? O por sus nietos, claro. A través del Tratado de Verdún, ¿no? Vamos a ver. A través del Tratado de Verdún, bueno, pues termina este imperio y de ahí va a surgir lo que es, ¿no? El feudalismo. Feudalismo. Lo que pasa es que el repartimiento de las tierras a través del Tratado de Verdún va a generar, ¿no? Justamente esta idea de poder a través de la acumulación de tierras. Estamos hablando del feudo, que es la tierra, ¿no? Apropiada por personas que mientras más, como vuelvo a recalcar, parcelas de tierra obtenga, mayor será su poder. Este es el sistema feudal. Pero como cualquier persona que tiene riquezas, siempre quiere más. En este caso, los señores feudales quieren más tierras para poder también expandir y aumentar su crecer, su poder, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se van a dar? Se van a dar algunas acciones, conflictos a través de las cruzadas, que si bien es cierto, tiene como causa o como pretexto, perdón, lo que es la toma de lo que es Tierra Santa. En realidad, el objetivo principal era hacer que los feudos pudieran expandirse. ¿Y pudieran expandirse en dónde? A esta zona, a la zona de Oriente. Como ya prácticamente Occidente estaba repleto, ¿no? Por ellos, entonces querían buscar otras tierras en otros lugares y vieron por ahí la zona de Oriente.
¿no? Se enfrentan en las cruzadas, vamos a ver que en una nada más consiguen el objetivo que supuestamente querían, que era recuperar Tierra Santa, pero al final los señores feudales van a terminar siendo derrotados, ¿no? Ya sabemos que las cruzadas terminan con este sistema feudal, entonces no terminan expandiéndose, entonces se va a generar un renacimiento, ¿no? Como se conoce, o bueno, primero una crisis, claro, porque antes de una situación de renacer hay una crisis del siglo XIV, y de ahí ya posteriormente un renacimiento urbano comercial, ¿no? Renacimiento urbano comercial, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué era lo que pasaba por Roma Oriental? Ahí tenemos la ciudad de Bizancio, es por eso que se implementa lo que es el Imperio Bizantino, ¿no? Vamos a hablar ahí de los aportes de Justiniano, por ejemplo. Bueno, de ahí vamos a ver que cae, ¿no? Caída del Imperio Bizantino. ¿Y quiénes son los que se encuentran luego por esta zona? Los árabes, ¿no? Vamos a ver que vienen los árabes con con toda su cultura, ¿no? Vamos a ver ahí la religión que plasman, ¿no? La cual pues su máximo representante Mahoma va a generar pues esto del Islam, ¿no? Y de ahí el enfrentamiento con los cruzados, con los feudales, siendo los vencedores los turcos, ¿no? Los turcos otomanos. Ahí vamos a ver todo eso, ¿sí? De manera más ordenada y de manera más profunda. Bien, vamos entonces a las diapositivas. Ahí está. Por aquí, ¿qué tenemos? Dice, comprende, y esto es lo que quiero que recuerdes, las fechas, ¿no? Son, como te digo, parámetros que a nosotros nos va a servir para identificar a este periodo de tiempo. Comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente, desde 1770, desde 4076 hasta 1453. Las invasiones bárbaras fueron pacíficas y violentas. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que Roma de Occidente se había desarrollado tanto, ¿no? Y se había expandido tanto que los romanos ya no querían ejercer algunas labores. Es como lo que pasa hoy en día. En los países más desarrollados, sus ciudadanos, ¿no? No quieren realizar trabajos como tal vez construcción. Fijémonos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es difícil ver a un estadounidense, imagínate, a un gringo, ¿no? Limpiando baños. Son labores que no lo quiere hacer, ¿no? Por el poder económico que tiene. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que realizan estas labores? Los migrantes. Los migrantes, ¿no? Que están dispuestos a todo para conseguir, ¿no? Un lugar donde quedarse, conseguir dinero para mantenerse y mantener a los suyos. Lo mismo pasaba aquí. Como Roma ya era una sociedad muy desarrollada, los romanos no se sentían, ¿no? O no sentían que debían de hacer algunas labores como labrar el campo, por ejemplo. Es más, ya no querían ni siquiera ir a la guerra, porque sabían que ir a la guerra significaba morir y ya no querían pues seguir muriendo, ¿no? Entonces, ¿a quién le dejaron estas actividades? A los bárbaros, porque los bárbaros se ofrecieron a realizar estas labores, ¿no? Le dijo, mira, yo labro el campo, yo te cuido las fronteras, pero déjame quedar aquí, ¿no? Y bueno, claro, ¿no? Era una retribución que se realizaba con ellos. De esta manera, los bárbaros ingresaron de manera pacífica.
como dice ahí, Roma permitió el ingreso de los germanos, colonos y ejércitos, ¿no? Pero como te dije, en estos tiempos también hubo una situación de crisis agrícola, ¿no? Producto de cambios climáticos, el trigo ya no se producía de manera abundante. Y sin trigo no hay pan, que es el principal alimento que estas personas y todos hasta el día de hoy comemos, ¿sí? Entonces eso fomentó que de manera obligatoria muchos bárbaros quisieran entrar a Roma, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Por ejemplo, la acelerada por los avances de los hunos con Atila, porque ellos también estaban siendo presionados por los tártaros mongoles, ¿no? Por la parte de Oriente, para ir a buscar nuevas tierras. ¿No? Entonces eso generó pues que al fin y al cabo dentro de Roma hubieran pues muchos extranjeros. Entonces, los extranjeros que venían de manera violenta se peleaban con los extranjeros, o sea, con los bárbaros mismos, que de manera pacífica habían entrado. En algún momento se dijeron, oye, tú eres bárbaro, yo también, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué mejor no nos organizamos y nos quedamos aquí? Y eso hicieron, ¿no? Eso hicieron, se organizaron a través de reinos germánicos o reinos bárbaros, ¿sí? Roma fue ocupada por las tribus germánicas, claro, ahí está, ¿no? Consecuencia, surgimiento de los reinos germánicos y como estos reinos germánicos, pues, no tenían una, podríamos decir, cultura establecida de manera fija y había una ya desarrollada dentro de Roma, entonces la adaptaron, ¿no? La adaptaron y también hubo una fusión dentro del cual van a surgir pues estas famosas lenguas romances, ¿no? Como otra de las consecuencias. Difusión del cristianismo, ¿no? Porque tú sabes que una de las maneras de poder someter a la población es a través de las ideas religiosas. Y esto era también una de las acciones que realizaban para seguir sometiendo a las personas. Ahí está, encontramos un ratito. Voy a cerrar esto. Encontramos ahí está, ¿no? Los reinos germánicos o bárbaros, ¿no? Los visigodos, por ejemplo, esta zona de España, ¿no? Principalmente los vándalos en el norte de África, actual Túnez, los anglosajones en Reino Unido, ¿no? Los ostrogodos, esta parte será pues Italia, ¿no? Y ahí está, como te decía, los que van a resaltar más son los francos, porque de todos ellos, quien se organiza mejor serán justamente los francos, ¿sí? Y bueno, habrán otros pueblos germánicos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad y si no, te la recomiendo. Yo sí la he visto, pero no la he terminado de ver. La serie de los vikingos. ¿Has visto por Netflix? Eso te va a dar mucha información acerca de los n- no Peaky Blinders. eh, sí, sí, ahí está. Lordon, ¿no? No soy muy buena con el inglés, pero sí están ahí una serie donde se explica, ¿no? La presencia de varios hermanos, Ragnar Lothbrok, ¿no? Algo así, dentro de las cuales, pues, ¿no? Salen desde la zona del norte de Europa, ¿no? De Dinamarca, de esta zona, ¿no? De esta zona salen para irse justamente a Roma, a buscar, ¿no? Un lugar en donde quedarse, ¿sí? Bien, entonces ahí está. Puedes ver, ¿no?
hay diferentes. Mira, esas tribus son otros pueblos germánicos. Como te digo, yo no soy buena en recordarme, ¿no? Pero son todos ellos los que provienen del Báltico, de la zona de Rusia. ¿Sí? Muy bonito porque te plasma algunas características culturales justamente de ellos. Los monarcas germánicos se cristianizaron mediante el bautismo, ¿no? Y propiciaron también la expansión justamente de este cristianismo. Como te dije, también otra de las consecuencias son las famosas lenguas romances, ¿no? Y esto es muy importante, ¿ah? Porque ahí tú ves la conjugación, pues, o la fusión, ¿no? De características culturales que hasta el día de hoy se van a mantener. Las lenguas romances, ¿no? En las cuales va a permitir también el desarrollo de un verdadero nacionalismo, ¿no? Aunque en ese entonces no se comprendía como hoy, ¿no? La edad contemporánea que es el nacionalismo, pero sí son características que van a permitir, ¿no? Que se fortalezca justamente estas naciones más adelante, ¿no? Porque a diferencia de Europa, por ejemplo, aquí en América del Sur, tanto el Perú como sus países vecinos tienen una misma lengua, que es el español. En cambio, si tú te vas a esta zona de Europa, tienes España que habla español, tienes a su costadito Portugal que habla portugués, tienes a su otro lado Francia que habla francés y al costado tienes a Alemania que habla alemán y más abajo tienes a Italia que habla italiano. Entonces te das cuenta que esa distinción de lengua va a generar que la población también se identifique, ¿no? Y de esa manera, pues, su noción de pertenencia, como se llama también identidad nacional, sea mayor. En cambio, aquí, como todos hablamos un mismo idioma, muchos dicen que América Latina o Sudamérica debería de ser uno solo, ¿no? Y por eso es que hasta en el ámbito político lo toman como una suerte por ejemplo, de motivo por el cual debería de unirse, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, de ahí vamos a ver cómo es que los francos se van a desarrollar para formar el imperio carolingio. Por otro lado, dentro de Roma Oriental, vamos a encontrar al Imperio Bizantino, ¿no? Tenemos ahí una economía basada en el comercio, ¿sí? Porque esa zona ameritaba, ¿no? Ameritaba el comercio por ser una zona, podríamos decir, un poco estratégica, ¿sí? Entre Oriente y Occidente. Y es por eso que después la van a querer tomar, ¿no? Los turcos, los feudos, entre otros. La religión, acá hay una discrepancia, ¿no? En la religión hay una discrepancia con la Iglesia Católica. Ellos no querían ser sometidos, o ellos mencionaban, ¿no? Si estamos tan alejados, ¿por qué nosotros debemos de darle o hacer que el Papa, que está en Roma, o sea, en Italia, tenga poder sobre nosotros? Si nosotros estamos alejados y podríamos organizarnos, ¿no? Administrar nuestros propios bienes. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales, ¿no? Se generó esto del cisma de Oriente. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, la zona de Rusia, ¿no? O los rusos prácticamente tienen un cristianismo ortodoxo. El cristiano también cree en Dios, ¿no? Al igual que los católicos, aunque dicen que una de las diferencias es, por ejemplo, que aquí están más relacionados con lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Vamos a ver los emperadores, o también llamados como basileus, ¿no? Resalta ahí está Justiniano, ¿no? Eh, porque logró, como dice aquí, el auge imperial. Ahí está para los que estudian derecho, ¿no? El Corpus Juris Civilis, hasta tienen, creo que cuando estudian derecho, todo un curso, un ciclo, donde ven lo que es el Corpus Juris Civilis, ¿no? Ordenó la construcción, ahí está, de la Basílica de Santa Sofía.
¿Sabes en dónde se encuentra hoy en día la Basílica de Santa Sofía? ¿En qué país? Claro, muy bien, Alexander. Es Turquía, propiamente, ¿no? Es Turquía, exacto. Mira, la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Era propiamente iglesia, ¿no? Cristiana ortodoxa, que Justiniano mandó a construir. Pero después, cuando vinieron los árabes, lo tomaron como una mezquita. ¿No? El día de hoy es un patrimonio de la humanidad, eh, dada por la UNESCO, aunque los turcos, ¿no? Quieren pues volverla a aperturar como una mezquita. Y hay por ahí alguna discrepancia, ¿no? Entre la UNESCO y Turquía, porque es un museo hoy en día, ¿no? Es un museo que si nuevamente la conviertes en mezquita, entonces ya pues no, sería para gente que esté relacionada con esa sobre todo, ¿no? Con esa religión y ya no sería tal vez un patrimonio mundial, internacional, ¿no? Hay unas discrepancias hoy en día. El fin, la toma de Constantinopla. ¿Sabes que cómo se llama hoy en día la ciudad? Constantinopla. Hoy en día, ¿qué ciudad es? En Turquía se encuentra, claro, pero es claro, recuerda, sí, el día de hoy Constantinopla es Estambul. Es Estambul. Mira, si bien es cierto, Justiniano es el emperador que resalta, también es importante mencionar a Constantino XI. ¿Por qué? Porque justamente Constantino XI fue el último Basileos o emperador y con él termina el imperio cuando los turcos, oh, perdón, cuando el sultán, ¿no? Mohamed II, los árabes vienen, invaden esta zona, ¿sí? Ahí está la máxima expansión del imperio bizantino con Justiniano. Mira, aquí tendríamos lo que es, ¿no? La separación, vamos a ponerlo más claro. Esta sería la separación que en algún momento hizo Teodosio, Roma de Occidente, Roma de Oriente. Por aquí se encontraba, ¿no? El Imperio Bizantino, la sede, y como te das cuenta, es una zona aledaña al mar Mediterráneo y por eso es que su principal actividad fue el comercio. ¿Pero qué, profesora? Ellos terminaron llegando hacia Roma de Occidente, sí. Ellos tomaron toda esta zona, pero no duró mucho porque, como te dije después, ¿no? De Justiniano vino Constantino y Constantino fue invadida por los árabes. El Corpus Juris Civilis, ahí está, ¿no? Los bizantinos conservaron la agricultura grecolatina y difundieron también el cristianismo, ¿no? Bien, por aquí, de aquí abajo, ¿no? Por aquí estaban, por esta zona, si bien es cierto, por aquí estaba Bizancio, ¿no? Por esta zona ya empezaron a desarrollarse los árabes, ¿no? Primero los árabes y ellos, ¿no? Como eran tribus, los árabes eran tribus politeístas, ¿no? En un primer momento, ellos para expandirse, ¿no? Se organizaron y llevaron, así como los bárbaros llegaron a esta zona, ¿no? En busca de espacio, de igual manera. Los árabes llegaron a esta zona en busca de espacio y poder, pues, acentuarse. Además que para este entonces ya Bizancio no tenía la capacidad militar para poderlos derrotar. Entonces los árabes llegaron y tuvieron una batalla con Constantino, como te dije, ganaron los árabes al mando de Mohamed II y ellos intervinieron a toda esta zona. ¿No? Toda esta zona se quedó con los árabes, ¿sí? Pero después vamos a ver, más adelante todavía, cuando vengan las cruzadas,
¿no? Que los de aquí, los de esta zona occidental, van a querer tomar la zona oriental. Pero ya los árabes estaban con los turcos otomanos, ¿no? Y estaban por aquí los turcos otomanos también, vinieron desde la zona del norte también, ¿no? Estaban repartidos en realidad, ¿no? Y ahí se enfrentaron, terminaron ganando los turcos y se apoderaron de esta zona. Y es por eso que hasta el día de hoy, ¿no? Se mantiene esta zona con el nombre de Turquía, justamente, ¿no? Por eso proviene de ahí. Bien, ahí está, los árabes y el Islam. Eh, los árabes, ¿sí? Claro, mira, de la zona de Asia, ¿no? La península arábica, la zona de Asia, hoy día lo que es Arabia Saudita, toda esa zona, ¿no? Entre el Mar Rojo, lo que es el desierto de Arabia, esa zona llegó hasta lo que es el lado de hoy en día actual Turquía, Mar Mediterráneo, Mar Negro, ¿sí? El periodo preislámico se caracteriza por ser, como dice aquí, presencia de tribus politeístas, ¿sí? Mira, estas tribus politeístas también eran descendientes de Abraham, ¿sí? Eran descendientes de Abraham. Si bien es cierto, tenían entre sus dioses, por ejemplo, la piedra negra o la caaba, también tenían la imagen de Dios, del Dios, ¿no? Que existe el único y omnipotente, ¿sí? Pero luego, pues, viene lo que es Mahoma, ¿no? Y Mahoma los quiere organizar a todos ellos, ¿no? Una manera de cómo organizarlos es haciendo que sus características culturales sean las mismas. Entonces, implantando el monoteísmo, vamos a realizar un sometimiento de las personas a esta religión para que se una. Si bien es cierto, en un primer momento fue difícil, ¿no? Fue difícil. eh, Al fin y al cabo terminaron todos cediendo, ¿no? Y es por eso que el Islam en esta zona hasta el día de hoy es muy importante. Tiene muchos adeptos, podríamos decir. ¿Sí? Bien. Mahoma, tú sabes, ¿no? Y toda la historia, si te das cuenta, es un poco relacionada también con la que nosotros sabemos a través de la Biblia, que es por ejemplo, la revelación del ángel Gabriel en Mahoma, ¿no? Para mencionarle toda esta idea de imposición o de generación de la religión. Se inicia con la égira, ¿te acuerdas qué es égira? Se inicia con la égira y está en el año 622, ¿no? Que es claro, pero más que viaje es la huida, ¿no? Claro, es la huida de Mahoma a Medina, porque como te dije, una vez que implantas, ¿no? O sea, pasas de ser politeísta a monoteísta. En un primer momento los cambios cuestan. Entonces, en este caso también, pues, ¿no? No fue fácil de aceptarla y eso complicó la situación de Mahoma que lo obligó a huir, ¿no? Hacia la zona de Medina, ¿sí? En el año 622. Bueno, 10 años más, muerte de Mahoma, y con la muerte de Mahoma se implantan los califatos, ¿no? Ya como no está este profeta, ¿no? Entonces van a ser sus descendientes quienes se van a mantener con esta religión. Tenemos tres califatos, ahí está, el ortodoxo con su capital aquí Medina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la presencia del famoso Abu Bakr, ¿no? Que fue el primer califa, él fue el suegro, ¿no? Justamente de Mahoma, el padre de la primera esposa de Mahoma. De ahí tenemos al califato de Omeya. Y ahí recuerda, máxima expansión, capital Damasco. ¿Hasta dónde llegaron? Si volvemos al mapa, mira, con el califato,
¿no? El califato de Omeya, llegaron hasta aquí, llegaron hasta la zona de la península ibérica, ¿sí? Derrotaron a Don Rodrigo, por ejemplo, aquí, y se acentuaron, ¿no? Se acentuaron los árabes hasta esa zona, ¿sí? Bien, y de ahí el califato Abbas, ¿no? Ahí está, capital en Bagdad. Como dice, principalmente el apogeo cultural. Todo lo que conoces acerca de los árabes, desde como mencionas el Corán, ¿no? Que son las recitaciones, es decir, su Biblia, pero ahí están los escritos justamente que fundamentan a su religión. De igual manera, aportes como en la ciencia, ¿no? En lo que es la literatura y demás, se encuentran aquí en el califato de Abbasi, ¿sí? Esto es hoy día, pues, la zona de Irak, justamente, ¿no? Toda esa zona del Medio Oriente, ¿no? Recuerda que toda esa zona del Medio Oriente hasta el día de hoy se mantiene con esta religión, ¿sí? Bueno, de ahí, ¿qué es lo que pasó? Hubo una crisis, como en todo, ¿no? Tú sabes que en toda sociedad hay tiempos de gloria, pero también hay tiempos de crisis, y justamente hubo un tiempo de crisis que generó la división, ¿no? De estos califatos. ¿Qué más? A ver, por aquí tenemos la alquimia, ¿no? La alquimia, de la alquimia pues sale la química, como tú sabes, ¿no? El álgebra. Yo no sé si por ahí has escuchado acerca de la piedra filosofal, ¿no? Desde aquí se mantiene esa idea de la piedra filosofal, que si seguramente eres seguidor de, ¿cómo se llama? De Harry Potter, ¿no? Ahí está, de Harry Potter, ahí lo tienes, ¿no? Las mezquitas, que son sus templos, ¿no? Sus templos, la religión, el Islam, que significa sumisión a Dios, Alá, ¿sí? Y ojo, Alá es el Dios, ¿no? O sea, Alá en Islam, en árabe, en la lengua de los árabes, significa Alá, ¿sí? Pero así como nuestro Dios, que no tiene un nombre, también Alá, pues es un Dios omnipotente que no tiene un nombre, ¿no? Aunque a veces hay algunas religiones que lo llaman Jehová, que lo llaman Yahvé, pero es Alá, ¿no? La literatura, Las Mil y Una Noches, seguramente has escuchado y has visto Sherezade, ¿no? Sherezade ahí en Canal 2, tu novela. Claro que no es así, ¿ah? No es así, como te plasman en la novela Sherezade, ¿no? Aquí Las Mil y Una Noches es un hombre despechado, ¿no? Como los que existen, despechados, y que siempre, ¿no? Despechado porque había sido engañado por su esposa y que como venganza se acostaba todos los días con una mujer y cuando terminaba el día, amanecía, la terminaba matando. Hasta que en algún momento Sherezade dijo que iba a complacer, ¿no? A este señor, iba a ablandar su corazón. Entonces, es Sherezade, que era lo que hacía, todas las noches le contaba un cuento y ese cuento entretenía tanto a la persona que impedía a que lo matara porque quería seguir escuchando estos cuentos. Y de esa manera, pues, terminó Mil y Una Noches, ¿no? Con la presencia de Sherezade hasta que al final parece que la persona cambió, ¿no? Bien, en la medicina, bueno, también hay algunos avances, eh, en la anatomía sobre todo, ¿no? Porque ellos estudiaban los cuerpos muertos, ¿no? Eh, Entre otras cosas más, como por ejemplo también los números, ahí está, mira, dice indo-arábigos. Los números son indo-arábigos. ¿Qué quiere decir? Que provienen en realidad de la India, ¿sí? Pero quien lo viralizó, quien lo hizo popular, fueron los árabes. La expansión islámica logró unir a África, Europa y Asia mediante el comercio marítimo y terrestre, ¿no? Ahí está, ¿sí? Vamos a pasar al Imperio Carolingio.
Bien, cuando hablemos del Imperio Carolingio, seguramente vas a recordar el nombre de estas personas. Carlos Martel. ¿Te acuerdas? Ah, los 5 pilares del Islam ya es el ayuno, ¿no? La limosna, ¿no? Lo que es el ayuno, la limosna, la fe, la oración. Ahí está. Y la peregrinación, ¿no? Esos son los 5 pilares. La fe, Alá, la oración, la ayuna, ¿no? La limosna, que es el diezmo, y la peregrinación. Por lo menos una vez al año, ¿no? La peregrinación de ir hacia la zona de Medina. Ahí están los cinco pilares del Islam, ¿sí? Bien. Vamos a ver por aquí a Carlos Martel, como habíamos mencionado. También seguramente te acuerdas de Pipino el Breve, ¿no? Ahí está, recuérdate a estos personajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como te estaba mencionando, ¿no? En un primer momento, en la zona aquí, en la zona, ¿no? En la zona de Oriente se encontraban los musulmanes y en la zona de Occidente se encontraban los reinos germánicos. De todos esos reinos germánicos, los francos son los que se desarrollan más y es Carlos Martel, que va a terminar, ¿no?, derrocando a los musulmanes en la famosa batalla de Paul. ¿Te acuerdas en qué batalla? En la batalla de Paul, en la batalla de Poitiers, en la batalla de Poitiers. Ahí está, vamos a poner Carlos Martel, importante, la batalla de Poitiers, porque en esa batalla derroca a los musulmanes, ¿sí? Derroca a los musulmanes, de ahí su hijo Pipino el Breve, de ahí su hijo Pipino el Breve, lo que va a hacer es derrotar, si Carlos Martel derrota a los musulmanes, Pipín el Breve derrota a los reyes holgazanes, ¿no? Ahí está, derrota a los reyes holgazanes. Ahí está, ahí ponemos musulmanes. Musulmanes y su hijo Pipino el Breve a los reyes holgazanes, al famoso Childerico, ¿no? Childerico, eh, ah, Clodoveo está mucho más antes, ¿no? Él es el que va a terminar, pues, mmm, con lo que es más adelante para el desarrollo de los francos, ¿no? Para el desarrollo de los francos, cuando recién se plasman en esta zona, Clodoveo se va o va a resaltar, ¿no? Por hacer que se desarrolle justamente, ¿no? Está más antes de Carlos Martel, definitivamente. Clodoveo primero, más antes de Carlos Martel, para que los francos justamente gracias a él se desarrollen, ¿no? O sea, se unifiquen más que nada. Bien, después de Pipino el Breve ya sigue su hijo, pues Carlos Magno, ¿no? Carlos Magno, o bueno, ya desde Pipino el Breve habían hecho una alianza con la Iglesia Católica. Esta alianza le permitió desarrollarse mucho más, ¿no? Carlos Magno, ya es él quien forma el imperio. Profesora, ¿quién forma el imperio carolingio? Carlos Martel, Pipino el Breve, Clodoveo, Carlos Magno. Él es el que forma al imperio carolingio. ¿De qué manera? A través de su coronación. A través de su coronación, esta corona, ¿no? Mira, como sometimiento a la iglesia lo hace el Papa León III, ¿sí? Esto se da justamente en una Navidad, ¿no? En la Navidad del año 800, no sé si por aquí no está. Bien, después de Carlos Magno, su hijo Ludovico Pío,
va a heredar el imperio, pero después de su hijo Ludovico Pío, sus nietos, ¿no? Van a terminar repartiéndose estos territorios a través del Tratado de Verdún. Condados, ducados, marcas, missi dominici. A ver, por aquí. Tenemos los condados, que son las provincias internas, ¿no? Los ducados, división de mayor jerarquía, ¿sí? Los ducados se encuentran en el medio. Vamos a poner, por ejemplo, que hay 3 círculos. Por aquí, un ratito. Imagínate 3 círculos, ¿no? Por aquí también un poco más chiquito. Y otro más chiquito. Ahí está. Ya. De esa manera. El primero eran los condados. Lo que está más adentro son los condados. En segundo, el círculo segundo, el blanco, son los ducados. Y el tercero, el círculo celeste grande, son las marcas, porque eran las provincias militares que cuidaban las fronteras, ¿sí? De esa manera hay que ver los condados, ducados y las marcas. Los missis dominici son como el tucuy ricuy que vamos a ver en el imperio del Tahuantinsuyo, los que todo lo ven, los que todo lo oyen, ¿sí? Lo oyen. Los capitulares son las leyes, ¿sí? Las leyes. Renacimiento carolingio. Carlomagno estaba muy pegada a lo que es la cultura también clásica y también a las letras a través del cristianismo. Funda las escuelas, ¿no? La existencia hoy en día de los colegios es gracias a Carlomagno. Dentro de las escuelas se daban pues la existencia de estos cursos, ¿no? Matemáticas y letras. Sí, pero bueno, todo eso, como te dije, en el año 843 termina cuando sus nietos de Carlomagno se dividen el imperio. Ahí está, Carlos el Calvo, Lotario, Luis el Germánico. Estos son los nietos que terminan pues con lo que es el imperio carolingio. Profesor, aquí otra vez los vikingos, ¿sí? Otra vez los vikingos. Esta es la segunda invasión, ¿no? De los bárbaros, en este caso los vikingos que vendrían desde la zona de, desde la zona nórdica, desde la zona nórdica, más arriba aquí, donde están Dinamarca, Escocia, ¿no? Vienen a asolar todo este territorio, ¿sí? Pasamos ahora al feudalismo, nos queda poco tiempo. ¿Qué es lo que debemos de recordar del feudalismo? Es un sistema de tenencia y usufructo de tierras. Es decir, tenencia y trabajo. Usufructo significa trabajo de la tierra. ¿Cómo se llamaba la tierra? El feudo, ¿no? Y el dueño, el señor feudal, ¿sí? ¿Cómo surgió el feudalismo? Ahí está, por la desintegración del imperio carolingio a través del Tratado de Verdún, ¿sí? Fortalecimiento del poder local, sobre todo los ducados, y la segunda invasión bárbara, que como te estaba diciendo, son los vikingos que vienen del norte de la zona nórdica. Relaciones de independencia personal, vamos a ver, ¿no? Los dos sistemas de dependencia entre feudos y entre feudo y siervo. Confiscación de rentas, bueno, se cobraban impuestos desde este momento, ¿no? Características, economía, mira, lo agropecuario y lo autárquico. Profesora, ¿qué significa autárquico? Significa que ellos trabajaban la tierra y todo lo que producían lo consumían. Era una producción para sí mismo, ¿sí? La política, poliarquía, dos reyes o varios reyes en realidad, y existían reyes grandes, reyes medianos y reyes chiquitos, ¿no? Por ejemplo, el duque era el máximo señor feudal y de ahí venían los condes, por ejemplo, que también eran señores feudales, pero con menos tierra, ¿sí? Sociedad estamental, los bellatores, oratores y laboratores. Mira, esto es lo que hasta
el día de hoy creo que tenemos, ¿no? O bueno, en la edad moderna se va a mantener y es por eso que se van a dar conflictos. Los bellatores son los señores feudales, o sea, la nobleza. Los oratores son los sacerdotes y los laboratores son el pueblo, ¿no? Este sistema estamental, después vamos a ver, ¿no? Cómo en la Edad Moderna se va a generar el conflicto para terminar con esta jerarquía. Solo que los nombres se dan nobleza, clero y pueblo. Aquí son bellatores, oratores y laboratores. Ahí están las relaciones de dependencia personal, el feudo vasallaje. El feudo vasallaje era entre los mismos señores feudales, solamente que los señores feudales más chiquitos se unían con los señores feudales más grandes, ¿sí? Se sometían. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Imagínate dentro de la uni tenemos, ¿no? Facultades, ya. Cada una de esas facultades es un feudo, ¿no? Entonces ahí tiene cada una de las facultades tiene su señor feudal. Si vemos ahí, por ejemplo, imaginemos que ingeniería civil es un espacio mucho más grande que tal vez ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, por la cantidad de tierras, que es mayor, va a ser un señor feudal mucho más grande, ¿no? Es decir, va a ser un duque, que es lo máximo, ¿no? Que es el señor feudal con mayor jerarquía. Y va a someter a los más pequeños, que serían los condes, ¿no? Y de esa manera se van a unir a través de esto del homenaje y la investidura. ¿Qué es el homenaje? El vasallo juraba lealtad ante su señor, ¿no? Y la investidura, el señor entregaba al feudo, un feudo, o sea, una tierra a beneficio del vasallo, ¿no? ¿Qué es lo que decía el señor feudal, ¿no? Ahí, como ves, le decía, yo juro ser tu hombre, le decía, ¿no? Y en la investidura, pues, el señor feudal, el duque, decía, pues, yo te acepto como mi hombre. ¿Y cómo se sellaba ese pacto? A través de un beso en la mano y un beso en el cachete. En cambio, la servidumbre eran con los siervos, ¿no? Estos siervos, como dicen campesinos, que eran obligados a pagar rentas y realizar servicios para los feudales, o sea, era el señor feudal con la servidumbre, con los siervos. ¿Y qué era lo que obtenían los siervos? Tierras, ¿no? No les daban esa posición, sino les daban para que ellos trabajen, paguen sus rentas, pero también tengan cómo alimentarse. Luego, las cruzadas, ahí está. Esta es la causa principal, expansión del sistema feudal. Como ya toda la zona de Occidente estaba copada, entonces querían buscar un lugar donde irse y vieron la zona de Oriente. Aunque, ¿no? La excusa era esta, recuperación Tierra Santa. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente iba a luchar por ti, ¿no? Porque tenían muy dominada a las personas a través de la religión. Entonces, si le dices que vas a pelear por tu Dios, te van a seguir, porque no tienen conciencia de patria, de nación, ni de sistema, solamente de religión, ¿sí? Pero al final, esto solamente se logra en la primera cruzada, nada más. En la primera cruzada, profesora, si ya lograron obtener la Tierra Santa en la primera cruzada, ¿por qué no terminó ahí la cruzada? Porque en realidad esa no era la intención. La intención era expandirse, ¿no? Y como en la primera cruzada no lo lograron, ¿no? Porque ellos querían Constantinopla, entonces se dieron pues como 8 cruzadas, ¿no? Tenemos ahí que las consecuencias sería el decaimiento del poder feudal, ¿no? El comercio se va a posicionar en esta zona, ¿sí? Reactivación, como dice ahí, del comercio entre lo que es Oriente y Occidente. ¿Sí? Finalmente, la crisis del siglo XIV, decadencia del sistema feudal, ¿no? Como
como hay una crisis producto de las guerras, entonces evidentemente va a haber muertes, ¿no? No va a haber gente que trabaje la tierra, pero también va a haber condiciones climáticas que no permitan que esta tierra produzca, y por eso es que va a haber hambruna, ¿no? Epidemias y guerras, como dice aquí, ¿no? La peste negra. ¿Por qué? Porque había mucho comercio entre Oriente y Occidente, pero no solamente se trasladaban trigo, ¿no? Sino que también se trasladaban ratas. Entonces esas ratas tenían a sus pulguitas y las pulguitas generaron pues esta peste negra. Esta peste negra que no terminó llegando hacia América porque América en este entonces no todavía era descubierta, pero sí ocasionó como 20 millones de muertes, ¿no? Dentro de esta zona de Europa, Asia, hasta África llegaron, ¿no? Hoy día, pues el coronavirus creo que se está acercando hacia esa cifra. Y por último, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿Sabes a quién debes de recordar aquí en la guerra de los 100 años? A Juana de Arco. ¿No? Como también una de las combatientes defensoras, ¿no? Por su patria en la guerra de los 100 años. Fin de la Edad Media, como hemos dicho, con la caída de Roma Oriental, en este caso, pues Constantinopla, que es tomada por los turcos otomanos. ¿Sí? Bien. Sí, sí, a ver, Miguel Inocente, lo que pasa es que las cruzadas solamente, la primera fue victoria, y de ahí para los feudos, para los señores feudales que propiciaron todo esto, los demás fueron un fracaso. ¿No? Porque los derrotaron los turcos. Sí, para los señores feudales entonces solamente la primera fue una victoria. Sí, inicia con el Papa Urbano II, sí, eso es correcto. Bien, vamos a las respuestas, ¿sí? Bien, un ratito a las respuestas de las aparatos, ahorita sigo contestando, chicos, espérense. El libro, antes que me olvide. Bien, a ver, las claves, ¿ya? La uno, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ya, ahí está. La uno, enano. La uno, enano. La 2, D de dedo. La 3, E de enano. ¿Sí? La 4, C de casa. La 5, B de barco. La 6, C de casa. La 7, C de casa. La 8, D de dedo. La 9, E de enano, y la 10, D de dedo. Sí. Eh, tienes que ver, Alexander, tienes que ver la película. Tienes que ver la película porque Juana de Arco, si bien es cierto era una mujer, no la identificaron pues como mujer para que vaya a la guerra, ¿no? Al final Juana de Arco muere en la hoguera. Sí, pero claro, cuando combatió no se percataron que era una mujer porque se cortó el cabello, ¿no? Y toda la cosa. ¿Sí? Bueno, cuídense chicos, nos vemos la otra semana. Miguel, se debilita el sistema feudal con las cruzadas y ya vamos a ver que después con las monarquías absolutas ya totalmente, ¿no? Totalmente las cruzadas ya llegan a su fin, ¿no? Ya así para todos. Bien, nos vemos hasta la otra semana. Sí, buena comparación, Omar, sí, algo así. Nos vemos, chicos.